tantos criterios simplistas para abordarla, que hayan tantas personas quienes creen que con su criterio basta, y la complejidad es ignorada, la diversidad de situaciones. Fíjate tú las relaciones exteriores de Venezuela, que en mi opinión están muy mal llevadas, muy mal llevadas. Un país como el nuestro, que desde hace ya algunos años no tiene relaciones diplomáticas en el plano que debería tenerlo, con su principal comprador de petróleo, y con un país tan importante en el hemisferio en el cual nosotros estamos geográficamente localizados. Es decir, no tener relaciones con los Estados Unidos de América es un déficit, es un pasivo en las relaciones exteriores de un país como nosotros. Si nosotros viviésemos en Europa Oriental, que también necesitaríamos esas relaciones, pero sería menos obligante que por el efecto que ejerce Estados Unidos en este hemisferio, por ser nuestro primer cliente. Entonces, son relaciones exteriores, en mi opinión, muy deficitarias. Cuando un país tiene más conflictos que coincidencias, no es un buen signo de relaciones exteriores. Y yo soy un crítico de la manera como se ha llevado la relación exterior. Pero fíjate que es muy compleja, porque así como están estos países del Grupo de Lima, que tienen esta posición de desconocimiento, de hostilidad, de confrontación, y como antes también había una posición indulgente por parte del ALBA y de lo que sustituyó como factor, de lo que precedió como factor político al Grupo de Lima. Pero sin embargo, fíjate, aquí se anunció recientemente firmas que hicieron contratos con el gobierno para aumentar la producción de petróleo. Eso forma parte de la relación exterior. Recientemente ha habido créditos multimillonarios que le han asignado a otros países a Venezuela. Eso también forma parte de las relaciones exteriores. Es decir, que las relaciones exteriores tienen sus claros y sus oscuros. La parte oscura de estos conflictos indeseables, que en mi opinión hay que resolverlos, y una parte luminosa, una parte optimista de gente que le tiende la mano al país. Entonces la cuestión es muy compleja. Y por otra parte, yo valoro muchísimo lo que aquí ocurrió el 20 de mayo próximo pasado. Esas millones de personas que fuimos a votar, a mí me parece que eso es muy importante. El hecho de que un gobierno sea criticado, por más razones que tengan los críticos, porque una de las críticas en las que yo coincido es lo de los presos políticos, violaciones a los derechos humanos, restricción de mecanismos democráticos, pero hay muchas otras críticas en las que no coincido. Entonces, independientemente del peso y del valor de las críticas, lo que legitima a un gobierno en cualquier país son sus ciudadanos. Es decir, si aquí 10 cancilleres o 4 ministros del exterior o 6 presidentes, no en este momento a Maduro, pensemos en el futuro, a la presidenta tal o al presidente tal le tienen tales cuestionamientos y decide un club de 8, de 15 gobiernos, decide que deslegitiman a un gobierno porque no les cae bien, independientemente de que tengan o no tengan coincidencias con nacionales, eso no es lo que legitima un gobierno. Lo que legitima un gobierno son sus nacionales y son los actos electorales. ¿Para ti Maduro es un presidente legítimo? El 20 de mayo es un hecho, te voy a responder que sí, pero quiero dar una explicación porque justamente el país ha sido puesto en posiciones juradas, sí, no, como si no hubiese razones. El 20 de mayo aquí fuimos a votar, millones de personas, ese hecho no puede ser desconocido. Se inscribió el señor Falcón, se inscribió el señor Bertucci, se inscribió el señor Maduro, por cierto, aunque eso no es ninguna noticia, pero solo para fortalecer mi punto de vista, y yo fui a votar, incluso fui a votar por el señor Falcón. Yo voté en secreto, pero todo el mundo sabía cuál era mi voto, y mi voto fue para que Maduro no continuara en el poder. Para eso fue mi voto, para que no siguiera Maduro en el poder. Pero el hecho de que yo hubiese votado para que él no siguiese, eso no me da a mí más fuerza que el que votó para que él siguiera. Entonces, ahí hubo millones de personas que fueron a votar. Hubo también una abstención altísima, producto de dos hechos. Primero, millones que se han ido en estampida, huyéndole al desastre del país que tenemos. La gente le huye porque no consiguen empleo, porque no pueden comprar una vivienda, porque los muchachos tienen una profesión y no pueden tener un automóvil, porque sienten que no tienen futuro, porque los matan a plena luz del día en la puerta de su casa. Entonces millones emigraron, no hay cifras oficiales de eso porque se ocultan, por cierto, y millones no fueron a votar por estar en desacuerdo con el Consejo Electoral, por protestar la manera como se organizaron las elecciones. La abstención es un fenómeno muy preocupante y que tenemos que estudiar, pero en Venezuela, en nuestro sistema político y jurídico, lo que
se cuentan son presencias, no ausencias. Si Vladimir Villegas mañana queda electo alcalde de Betijoque y solamente va a votar el 20% de la población, y yo, por ejemplo, para no mencionar a nadie ausente, yo quedo electo alcalde de Barinita y va a votar el 80% de la población, yo no tengo ni una atribución mayor que la tuya. Porque hayan votado más electores en la elección en la que yo participé no me da a mí más derechos que los tuyos, porque en el sistema electoral venezolano no existe ninguna disposición, como tampoco hay ninguna prescripción en la Constitución, según la cual tenga que ir a votar una porción de electores para que usted sea legítimo. Entonces se ha venido jugando con las palabras. Hay otros países donde sí. Claro. Hay países de mayoría. Claro, hay países donde hay sistemas de mayoritarios electorales que si usted no obtiene el 50% tiene que ir a una segunda elección, pero usted no puede traer esos esquemas, no puede hacer ese traslado a la situación venezolana. De tal manera que yo estoy consciente que los hechos, la realidad no se puede ignorar, y yo quisiera ser como venezolano, un